Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Varinia del Ángel Muñoz. Los Hola, saludo. Varinia. ¿Cómo están? Muy bien. Hola Varinia, muy buenas tardes. Soy directora de Editorial Mango Manila y miembro fundador de Cooperativa México, que es quien organiza esta mesa en el marco del Encuentro Babel 2021 para hablar de cómo se están manejando las plataformas hoy día, plataformas digitales, plataformas de comercio, todas las oportunidades y formas de publicación que existen en nuestro país y sus aledaños en estos tiempos. Y es un placer para mí recibir aquí a Alejandro y Patsy y a Flor, con quienes estamos empezando a platicar muy sabroso, y que pues yo les pediría para continuar con la mesa y contextualizar mejor de qué estamos hablando, que Alejandro pues nos hagas el favor de presentarte. Muchas gracias. Bueno, mi nombre, ya lo dijiste, es Alejandro Ipazzi, soy originario de Tlaxcala, tengo 45 años, soy escritor, promotor cultural, tallerista en artes aplicadas, promotor de lectura y los fines de semana hago pastelitos. Bueno, Y tengo a mi haces cargo alebrijes. y hago alebrijes. Preciosos. Tengo a mi cargo una editorial independiente llamada Ediciones El Perro. En Ediciones El Perro hemos publicado en su mayoría títulos de poetas tlaxcaltecas. Próximamente abriremos la línea infantil en la serie Diminutos con libros ilustrados. Empezaremos con un poema llamado Huevos Estrellados y un poeta local y una ilustradora también local. A partir de eso, pretendemos seguir haciendo libros ilustrados para niños. Tenemos aproximadamente 10 años publicando, no mucha cantidad, pero sí hemos procurado darle seguimiento a los títulos que tenemos publicados. Pues eso es a grandes rasgos. Nuestra línea es de lo más tradicional posible. Somos unos románticos de los libros, entonces nos gusta verlos impresos en papel, nos gusta hacer las presentaciones, hacer la difusión persona a persona, y últimamente estamos utilizando mucho el correo tradicional. El viejo modelo del el cartero llevando la valija y entregando el libro a la casa del que lo va a leer, es lo que nos conmueve todavía, y en eso estamos. Fabuloso, Alejandro. Pues es una semblanza muy breve para lo que en realidad haces, que sabemos que eres como creador, pues tienes muchas dimensiones, también en la plástica. Por ahí vimos, no sé si nos puedes mostrar una de esas bellezas que Sí, vimos aquí, claro, mira, ¿no? ya que mencionaste a los Nuestros alebrijes, alebrijes. saluden a Sí. este muchachito. Fue producto de un taller que por ahí anda flotando en Facebook, en YouTube, en las cuentas oficiales del Instituto Tlaxcalteca de Cultura. Este es un alebrije que está en proceso. Qué maravilla. Aquí está, todavía le faltan los detallitos y los colores, pero ahí vamos. También trabajo con el modelado en barro. Tengo un hornito aquí afuera donde hacemos cosas maravillosas. Qué hermoso. Doy talleres de pintura, manejamos todas las técnicas. En fin, hay toda una gama de posibilidades que utilizamos, y mucho de lo que se produce en estos talleres ha servido para ilustrar a los libros con los que hemos trabajado. Por ejemplo, este es un grabado. El título es La Última Muerte, es de mi autoría, son mis cuentos, Muchas pero felicidades. bueno, ahí estamos, ¿no? Algo de dibujo. Unos Y títulos muy así es. atractivos, muy La atractivos. ciudad encontrada. Sí, La Última Muerte y La Ciudad Encontrada, fabuloso. Te felicitamos, Alejandro, muchas gracias. Gracias. Gracias, y bueno, pues ahora tenemos aquí a Flor de Conebrije, también pues muy Qué ad hoc. rico. Cuéntanos de ti, Flor, por favor, como editora, qué es lo que haces, toda tu trayectoria, qué hace Conebrije, cuéntanos. Pues Editorial Conebrije nació este año, o sea, en realidad vamos empezando. Solamente tenemos un título publicado, que es un título de mi autoría, y tenemos 2 títulos en espera.
Es una recopilación de poemas de un poeta que desafortunadamente ya no está con nosotros, pero queremos hacer la labor de recuperar su memoria, recuperar sus palabras y regalárselas al público para que todo ese trabajo que realizó no se pierda. También tengo un libro muy interesante de una bruja. Sí, básicamente es un libro de cómo ser mejor, cómo conseguir los objetivos que uno desea. Mi editorial es de amplio espectro. Podría uno pensar que, como sugiere el nombre, como es un alebrije, es algo un poco más enfocado para niños, pero efectivamente, como es un alebrije, está compuesta de muchas partes y tiene zonas para niños, tiene una colección para adultos, que es donde entran el poeta y mi querida bruja, que se llama Vera Carci. Yo como editora he trabajado en varias editoriales, en editoriales católicas, independientes, políticas, desde que tenía 26 años. Ahorita yo tengo 37, entonces más o menos tengo 10 años de experiencia editando. Y pues estoy muy encantada de platicar acerca del trabajo editorial, la necesidad de el ser humano para recuperar la memoria, el arte, la palabra. Y yo estoy tratando de recuperar también la importancia de la mujer en, en el arte, en la cuestión escrita. Quisiera hacer una mención de algo que he dicho en algún taller que he estado impartiendo en TV, en Stunam TV, y es justamente la importancia de las mujeres. Las primeras imágenes impresas en una pared, se determinó recientemente que las impresiones de las manos en unas cuevas de Argentina prehistóricas son manos de mujer. Antes de pasar a otro tema, les quiero presumir este libro hermoso que nos costó mucho trabajo. El ojo del brujo. El ojo del brujo. Y muchas en el cual... Mándeme. Muchas felicidades, Flor. Ay, muchísimas gracias. Es bonito, Bueno, me gusta el diseño de portada. Diseñadora, su nombre en internet es Selket J. Muchas gracias. Claro que sí, hay que promover también a nuestros artistas del diseño editorial, de la ilustración. Quiero ahí saltar justo al que es el tema eje de nuestra charla, aunque vamos a tocar varios temas. Vas tú, Flor, mencionando que sobre estas manos que se plasman hace muchísimo tiempo, pues como una necesidad de trascendencia a través de la huella gráfica. Finalmente, eso se conecta muchísimo con el público que nos está mirando ahora, que esperamos que sean estos autores que están ávidos de publicación, que están escribiendo y que quieren saber a dónde llevar sus libros, qué opciones de publicación pueden encontrar, cuáles son las características, qué opciones nos ofrece hoy la sociedad. Iba a decir el mercado, pero no todas son con fines de lucro. Hay unas publicaciones que también se hacen de otra manera, que son sociedades de publicación, incluso, ¿no? Hay sociedades de autores que se autopublican. Pero en fin, me gustaría que iniciáramos contigo la ronda, Alejandro, para respetar el orden de llegada a la Claro. sección. Bueno, pues como les decía en mi primera intervención, nosotros somos una editorial de lo más tradicional, es decir, no estamos siguiendo el esquema que ha sido el más habitual últimamente, el que se pone en boga, en el cual el presunto editor garantiza sus ingresos cobrándole al escritor por publicarle, ¿no? Básicamente lo que está haciendo ahí es
es asegurándose que no haya pérdidas ni nada por el estilo. Yo he publicado a los autores que básicamente cuyo trabajo me ha gustado. Me gusta tanto su trabajo que quiero que los demás lo lean, ¿no? Entonces, toda la edición corre por mi cuenta, yo me encargo del diseño, del formato. Obviamente hay una serie de personas apoyando en este proceso, imprimiendo, diseñando, formando y cosas por el estilo, pero llegamos a un acuerdo con el escritor en el cual el contrato queda estipulado en que, por principio de cuentas, el autor no paga nada. Nosotros nos encargamos de hacer el libro. Una vez que se está moviendo el libro, entonces comenzamos a hablar de regalías, de posibles regalías para el autor, para la editorial y demás. Hay un comité editorial que es el que lee, el que digamos, opina que tal escrito podría ser publicado por nosotros, y entonces le damos seguimiento desde ese momento hasta las presentaciones, hasta conseguir los espacios de entrevistas para el autor, la distribución, los envíos, todo eso lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por la que también no tenemos un gran catálogo. Hay 13 libros publicados actualmente en Ediciones El Perro, pero hasta ahorita no hemos tenido quejas de los autores. Y de los que han comprado los libros, pues tampoco hemos recibido alguna opinión de que qué feo está ese libro, ¿no? Entonces, eso ya es garantía para Claro. nosotros. El libro que nos mostrabas hace rato, este bellísimo libro que tienes en edición bilingüe, ¿es de tu editorial? No, no, se los estaba comentando por el hecho de las lenguas originarias. Fíjate que Está hermoso. yo provengo de una familia nahuablante, Ujú. y uno de mis objetivos es llegar a dominar la lengua náhuatl de la manera en que lo dominan ciertas comunidades de Tlaxcala. Todas las faldas de la Malinche, en la montaña Matlalcueyetl, hay gente que lo habla de manera cotidiana. Qué Entonces, lo maravilla. ideal sería llegar a hablarlo. Y lo Claro. que les mostraba es la otra lengua, digamos la tercera lengua que se habla aquí en Tlaxcala, que es el Yumú. En este caso, este Ujú. es el ñañú de Hidalgo. Empáchese. Y el libro está Empáchese de tunas y de miel. ¿Nos podrías Empáchense de Tennessee. repetir el título, por favor? En ñañú es Natahu de Ga, Caja de Ga, Dafi. Ujú. Qué hermoso, hermoso. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Estamos ya entonces empezando a pisar el terreno ya de las publicaciones. Quisiera yo destacar de lo que has comentado, Alejandro, para nuestro público que nos está mirando y que desean publicar, tenemos por una parte la publicación del libro, es decir, este proceso editorial que va a correr para que se haga público, ¿no? Por otra parte, tenemos la promoción del libro y el impulso que hay que darle al libro. Y en otro tercer rubro tendríamos que separar la distribución del libro, ¿sí? Para que lo vaya teniendo mucho más claro el público. Entonces, de esta manera tiene que irse entendiendo que no todas las empresas o las organizaciones editoriales hacemos de todo, ¿no? No todas ni todas lo hacemos igual. Y Claro. volviendo a lo que tú decías, tu editorial, bueno, es más una editorial que publica selectivamente, claro, también Editorial Mango Manila lo hace así, principalmente publicamos los libros que nos gustan, pues nosotros Tal cual. todos los gastos. No quiere decir que de pronto no hagamos un servicio editorial, sí lo hacemos, pero digamos que nuestra labor principal está, está enfocada en la publicación selectiva. Perfecto. Hola Ricardo, bienvenido. Es un gusto tenerte con nosotros en esta charla en la que estamos hablando acerca de qué opciones de publicación hay para quienes nos están mirando ahora, quienes nos están acompañando desde casa. ¿Qué opciones de publicación, qué
ventajas, ofrecen unas y otras, a quienes se les recomienda, en fin. ¿Qué podrías decir para nuestros autores? ¿Cómo es tu editorial? Cuéntanos un poquito de ti y qué opciones de publicación ofrece tu editorial. Muchas gracias, te agradezco muchísimo la invitación y les agradezco el espacio. Bien, sí, como comentabas, sí, hay algunas opciones de publicación. Nosotros contamos con distintas colecciones. Entre ellas tenemos una colección de poesía que bautizamos como Mester de Junglaría. No de juglaría, sino de junglaría. Sí. Esto en alusión a la jungla, ¿no? Entonces, bueno, es una colección de poesía en donde hay autores jóvenes y yo creo que no es tanto una edad sobre la que se puede decir que clasificamos a nuestros autores, para nada. Yo creo que más bien es la actitud, ¿no? De que la poesía, ante todo, pues es un afán de renovación de la lengua, es un acto propositivo para el idioma, creo yo, y creo que es muy importante esta parte en la poesía, ¿no? Es una colección, bueno, que reúne ya a diversos autores de diversas generaciones, ¿no? De los 50, de los 60, de los 70 de México. Y bueno, también tenemos una colección de ensayo que se llama La Saeta del Centauro, esto pues en alusión un poco al centauro de los géneros, ¿no? Alfonso Reyes es Claro, el quien ensayo. es un célebre, claro, es Claro, un comentario de Reyes, es una frase muy interesante sobre que el ensayo es el centauro de claro. los géneros. Y creo que ahí tenemos algunos autores también que ejemplifican un poco el afán de la editorial, bueno, pues que es una editorial independiente. Eternos Malabares nace en el 95, ¿no? Como una propuesta más para abrir el panorama de la literatura, de la cultura, de lo que se está creando no nada más en Cuernavaca, Morelos, sino en México, ¿no? Porque tenemos muchos autores y un espectro muy amplio del trabajo editorial que hemos estado desarrollando. Entonces, bueno, ese es otra colección, La Saeta del Centauro. Tenemos también una colección que se llama Cofrades, que es una colección de antologías. Dentro de esta colección tenemos ya algunas sagas que se llama Conversatorias, Versatorias, y está ahorita en la fase 3, digámoslo así, en el volumen número 3, porque comenzamos, me parece que en el 2013 comenzamos el primer volumen, y son puros autores de la generación de los 50. Creo que es importante mencionarlo porque nadie se había ocupado, o no, como lo hicimos nosotros, en conocer o en difundir, ¿no? Primero conocer, después difundir a esta generación tan importante que es heredera de mucho de lo que se ha escrito en este país y de lo que hay actualmente en el mapa poético de México. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros comenzamos a trabajar el primer tomo, que incluye a grandes autores que ahorita representan con mucho pues lo que se está creando en el país respecto de la poesía, ¿no? Acabas de añadir otro ingrediente a las opciones de publicación o a las perspectivas de publicación, que es generacional. Es muy interesante cómo como autor, ¿no? Te des cuenta de lo que le puedes aportar a una editorial y de qué formas puedes enriquecer la bibliodiversidad de nuestro país. Eso finalmente redunda en mayores y mejores oportunidades de lectura también. Entonces me parece muy, muy interesante. Ahora cuéntanos, por favor, Flor, cómo tu editorial promueve la publicación, cómo se acerca el público autor que quiera publicar a tu editorial. Te escuchamos. Pues en mi editorial manejamos un esquema de autopublicación, es coedición. Nosotros ponemos una parte en especie de manera para aliviar al autor del tema de la edición. Ellos aportan una parte, una fracción del costo total de la edición. Uh-huh. Regularmente recomendamos tirajes breves, especialmente por el tema de la ecología. No, antes, no sé, tengo un autor muy, muy presente que fue un bestseller en los 80s, en los 70s, que es Marco Aurelio Almazán. Siempre estoy hablando de Marco Aurelio Almazán. Fue un gran autor que vendió muchísimo y sus tirajes eran de mínimo
1,500 o 2,000 ejemplares. Pero ahora imagínate 2,000 ejemplares en una habitación. Antes ellos contaban con un sistema con el cual ponían los libros en los centros comerciales y cualquier persona los agarraba y los compraba, como hacía Editorial Selecciones en su momento. Desafortunadamente, ahorita ya no tenemos ni esa facilidad. Por la pandemia es más difícil pues ir al súper y comprar un libro. Las transnacionales han absorbido todo ese tipo de mercado. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es una edición breve, un tiraje breve. Buscamos los primeros 100 lectores de este autor y a medida que vamos vendiendo, vamos imprimiendo. Entonces, es una impresión bajo demanda y tenemos un mayor control de qué es lo que efectivamente se está leyendo. O sea, realmente cuál es el público, porque si, supongamos, vamos a imprimir 1,500 ejemplares y quién sabe qué pasó con esos 1,500 ejemplares. En cambio aquí casi se los damos en mano a los lectores, podemos conocerlos, podemos saber sus opiniones y respecto al tema editorial, yo soy de la idea, va a sonar muy como idea de Disney, de Ratatouille, pero yo creo que todos podemos escribir y todos podemos publicar. En Islandia hay unos porcentajes de por cada 10 habitantes en Islandia, uno es un autor publicado. Entonces, ¿por qué no damos a conocer? O sea, así como ellos leen, esos niveles de lectura regresan ese conocimiento o esas experiencias en forma de libros. Entonces, yo creo que cualquier persona puede escribir y cualquier persona debería poder publicar. Cuando vienen con nosotros, recibimos su manuscrito, lo dictaminamos, checamos qué tanto trabajo requiere y entonces ya lo podemos dar a conocer. Por ejemplo, no es el mismo nivel de trabajo que requirió o que está requiriendo el libro de la bruja, porque ella no escribe, su trabajo es dar conferencias. Entonces, el lenguaje hablado difiere abismalmente del lenguaje escrito. Tratamos de poner en escrito lo que ella quiere decir y si lo contrastamos contra el poeta que se llama Eduardo Molina, tiene un seudónimo muy curioso, es Gungedigu Sabendigu. No, creo que está en un idioma originario, pero bueno, él a eso se dedica, a hacer construcciones con palabras, entonces realmente el trabajo es nada, o sea, es perfecto. Le publicas, cuando hablas de dictaminación, te estás refiriendo a que seleccionan a las publicaciones que van a hacer, es decir, a los autores, perdón, ustedes dicen este sí, este no, o publican a todo autor que quiera publicar y más bien lo que haces es como un diagnóstico de la obra para saber qué trabajo se le va a hacer. Cuéntanos. Tienes toda la razón, esa es más certero. No es tanto un dictamen, es un diagnóstico. ¿En qué nivel están? ¿Qué tanto trabajo requiere? Muy bien. ¿Y vas a comentar algo, Ricardo? Por favor. Sí, es muy importante saber en qué momento del proceso editorial está un libro. Creo que no todos los libros están en su mejor momento, por así decirlo. Es decir, hay libros que necesitan un poco de trabajo, un trabajo adicional que nosotros en ocasiones le recomendamos al autor. Tratamos, en todo caso, de no hacerle toda la tarea al autor, sino de decirle, creemos que el tono o que el horizonte de tu libro está hacia este rumbo, y entonces hacerlo más consciente de cómo puede resultar con un mejor resultado editorial, con una mejor propuesta ese libro, ¿no? Desde ahí yo creo que el autor incluso agradece más que haya un mayor acercamiento a ese pulido
a ese acabado que se le puede dar todavía al libro antes de que salga a la luz, ¿no? Porque yo no creo en muchas ocasiones que baste solamente con una corrección de estilo como tal. Y creo que hay autores que llevan excelentes trabajos, ¿eh? Hay libros demasiado muy arriba, que son demasiado académicos, por ejemplo, ¿no? Que tienen mucho el tono de la investigación y que además, pues que merecen también un lugar en el mundo editorial para que sean conocidos, ¿no? Pero en ocasiones no somos la editorial o la propuesta editorial que tiene un peso específico por el género que representa y que la editorial también tenga esas características que está buscando y que el libro tenga ese destino final, ¿no? Que son los lectores quienes van a agradecer, pues que haya un libro que tenga algo que le comunique, ¿no? Ya sabemos que la lectura siempre va a ser muchísimo mejor si es por gusto y no por la obligación, ¿no? Porque todos vivimos esa especie de forma punitiva de la lectura, ¿no? Que no debería de ser, ¿verdad? Que debería ser mejor leer algo que le despierte a uno el afán de investigar más sobre un autor o sobre un tema. Por eso mencionaba las notas de los 50, porque vamos en el volumen 3 y porque al comienzo de cada uno de los volúmenes ponemos un poema, muchas gracias. Colocamos un poema representativo del autor, no sé, de Vicente Quirarte, de Efraín Bartolomé, de esa gran generación de los 50, y colocamos un poema antes de comenzar la entrevista, ¿no? Entonces creo que de ahí es como un lector va identificándose, ¿no? Viendo la materia prima del autor, que es su obra, y obviamente involucrándose y después, bueno, tratando de investigar qué ha hecho ese autor. También tenemos otra saga que es de escritores y artistas plásticos del centro del país. Entonces, desde ahí yo creo que hemos podido hacer un trabajo que se representa con mucho, ¿no? Lo que hacen las editoriales independientes. Ay, perdón, tengo una pregunta para Alejandro. Es acerca del trabajo editorial en otras lenguas. ¿En tu editorial se realiza ese tipo de trabajo? Porque me parece algo interesante rescatar, que no se hace, pero no como dice Ricardo, de manera lúdica, no tanto académica. Sí. Sí, fíjate, estoy trabajando en una recopilación de cuentos escritos por niños de una comunidad que se llama San Isidro Buen Suceso, aquí en Tlaxcala. Ellos son nahuablantes originarios, el español es su segunda lengua, pero aquí estoy trabajando de una manera súper integral, porque resulta que los niños hablan muy bien el náhuatl, pero no lo saben escribir. Entonces, a mí me toca todo ese proceso de escribir lo que me van dictando y porque además también les he ayudado a hacer las ilustraciones de los cuentos que vamos a publicar. El libro, yo calculo que en 2 meses más o menos estará ya disponible. Se llama Tlacuilo Pipiltontin. Los niños, que les mostraré unas de las láminas de lo que han pintado estos niños. Y sí, son cuentos. Porque además, esto me da pie para hablar de otra cosa interesante. Generalmente las políticas públicas insisten en el hecho de la identidad de los pueblos originarios, pero asumen la identidad como una especie, como una caricatura de pueblos. Asumen que los pueblos originarios son campesinos, se dedican a la tierra, deben cumplir ciertas características folclóricas de lo que es ser un pueblo originario. Y se ve, no se dice abiertamente, pero se ve con malos ojos, se les ve casi como traidores de una tradición, si es que pretenden algo diferente a lo que forma parte de la idealización de la cultura. Entonces, cuando yo me encuentro con estos niños y ellos me hablan de astronautas, de teléfonos celulares, me hablan de superhéroes y demás, es algo perfectamente natural porque forma parte del entorno general, no solo de una comunidad en la cual están. Y entonces la consigna inicial era, esto fue un proyecto de una maestra del CONAFE que pretendía hacer algo con las tradiciones,
pero dejamos de lado la intención de la maestra y lo que hicimos fue dar rienda suelta a los niños de su imaginación. Y ellos se imaginaron unas historias increíbles, fabulosas. Solo sabremos que son niños nahuablantes porque está escrito en náhuatl. Fuera de ahí, son niños iguales a cualquier niño de cualquier parte del mundo, con toda su imaginación absolutamente libre. Y eso es fabuloso. Les mostraba hace un ratito este libro, por ejemplo. Esta es una recopilación de tradición oral de un pueblo llamado Contla de Juan Cuamatzi. Déjanos ver un poquito más la cubierta, por favor, claro. Alejandro. ¿Y ese libro en dónde lo podemos encontrar? También sería interesante. Nos ponemos en contacto. También comentaba esto, una de nuestras maneras de distribución es por medio del correo. Afortunadamente en esta pandemia hemos estado enviando y recibiendo libros de todas partes del mundo. Hace muy poco me llegó un libro de Polonia, al cual yo fui el ilustrador de ese libro, una poeta polaca llamada Maja Sawisiniak. Entonces, es fascinante. He estado recibiendo libros de Costa Rica, de Cuba, y por supuesto para allá también se van los libros de Ediciones El Perro, ¿no? Esto es fabuloso. Qué maravilloso. Una pregunta, Varinia. ¿Habrá forma de que al final de nuestra sesión, todos nosotros, tanto Ricardo, Alejandro y yo, podamos darte la forma en la que pueden contactarnos nuestros lectores o potenciales autores? Claro que sí. Al final, como les comentaba, este video sí va a tener una edición necesariamente, porque además yo creo que se nos va a volver a acabar la sesión y la vamos a tener que reiniciar. Y ahí mismo me parece que voy a ir poniendo desde subtítulos, ¿no?, de temas de que estamos hablando, también unas recapitulaciones escritas, me parece, y obviamente los contactos de ustedes. Es muy importante que el público que nos está viendo ahora y al cual saludamos y esperamos que sean muchos de ellos autores y editores también que se animen a escribir, se pongan en contacto con ustedes, ¿no?, con nosotros, también bienvenidos, para publicar, por supuesto, ¿no?, y que también conozcan más del trabajo que ustedes hacen, que es muy importante. Ahí tenemos, mira, otro ejemplar. Hermoso. Este libro es de la autora polaca que les decía, Maja Sawisiniak. La portada es una acuarela mía. Oh, está bellísima. Esto, hablando de la interculturalidad, no solo se trata de las lenguas originarias, sino lenguas extranjeras. Esto está en polaco. Nie ma takich sprawi, no consta en actas. El autor es un poeta que ha ganado un montón de premios nacionales y la portada también es una ilustración mía. Qué bello, es bilingüe, ¿verdad? Es trilingüe. Trilingüe. Viene en español, inglés y polaco. Estupendo. Sí. Habrá que hacer traducción a una lengua mexicana que no sea español nada. Así es. Por cierto, Maja Sawisiniak habla con absoluta fluidez el náhuatl. Wow. En la Universidad de Varsovia hay una licenciatura en náhuatl. Eso es impresionante. Bravo. Qué maravilla. Oh, qué impresionante. Eso no se me hubiera ocurrido jamás. Sí. A mí tampoco. Qué impresionante. Felicidades. Pues. Se está abriendo un horizonte. Yo estoy muy entusiasmada. Se abre un horizonte bastante amplio para los autores. Eso es muy lindo. Me gusta mucho que esté sucediendo eso porque estamos finalmente también dirigiendo esta charla a quienes nos pueden ver de fuera y pueden entendernos en español. Y si no, pues ya nos encargaremos también en algún momento de poner subtítulos a otras lenguas, porque es bien interesante. Mira, nada más. Está escrito. Aquí hay un texto mío traducido al polaco, por supuesto. Se llama Polonia Imaginada, Polska Vibracona. Ah, pues que de dónde nos vienen las polcas y muchos de nuestros valses y estas cosas mexicanas. Así es. Pues por ahí, sí. Pues sí. A ver, qué bonito. O sea que, sí. Bueno, el asunto es que también ya he logrado publicar en Polonia. Alejandro, yo tengo una pregunta, pero es a tono personal. El libro que escribí,
La razón por la que lo escribí fue porque no existían superhéroes mexicanos más que Calimán, Canek y yo creo que Tlacamichín, pero nadie no es cierto, perdón. No hay muchos héroes que se conozcan. Entonces se me ocurrió hacer un héroe maya que fuera el brujo más poderoso de todos los brujos, tipo Odín, tipo Merlín, y dediqué 3 años a investigar la cultura maya, los mitos, y no nada más plasmarlos como en tono académico, muy, muy serio, y ya sabes, el, el sacerdote maya inventando el cero y ahí rígido. Pues sí, es lo que dicen los estereotipos, ¿no? Claro. Me interesaría mucho que este libro se tradujera al náhuatl. Sería Estaría una buenísimo. colaboración muy interesante. De hecho, desde que lo empezaste a mencionar, ya me dieron ganas de tener ese libro. Ojalá te lo pueda, pues de hecho también te voy a preguntar Tenemos cómo que... haces esa distribución por correo. Está padrísimo. Básicamente se ponen en contacto, tenemos una página en Facebook que es El Perro Producciones, ahí subimos constantemente, bueno, y también en mi página personal, las reseñas de los últimos libros que vamos sacando, vamos promocionando, algún interesado nos escribe un mensaje y luego a partir de ahí nos ponemos de acuerdo, llegamos a un acuerdo de cuántos ejemplares quieren, generalmente el correo a nivel nacional cuesta 40 pesos, entonces es baratísimo, ¿no? Entonces, súper bien. Sí. Y ampara hasta 3 kilos o sea, yo mando 3 kilos de libros y pago solo 40 pesos por eso. Y Está está padre. súper bueno. Está Pues sí, padrísimo. Sí, así mira, de sencillo es. qué súper noticia. Eso también es bien importante porque los autores además quieren llegar pues a todo el país y si se puede a otros países, Todo pues el también. mundo. Sí. Claro, es bien importante esto y a mí me gusta mucho el trabajo que están haciendo los tres. Déjenme decirles que me he de convertir en su admiradora. Muy interesante cómo aportan a la bibliodiversidad y muy importante que sepa nuestro público que esto sucede gracias a que también los autores son tenaces y buscan a las editoriales y se acercan a ellas. Nosotros a través de la Cooperativa Editorial México, de la cual ya les comenté que soy parte, que formo parte, tenemos ese gran interés de hacer estas conexiones, de conectar al público de todo tipo, no solo al que esté agremiado en... Está ocurriendo ya desde hace unos años un fenómeno muy importante que me gustaría poner en la mesa y conocer la opinión de ustedes y también cómo influye esto en su labor cotidiana. Es las plataformas de autopublicación muy conocidas, ya sabemos cuáles son. Claro. No es necesario volver a mencionarlas. Sí, ofrecen así digamos, como que una atracción enorme para los autores. Es como, métete aquí, inscríbete, suscríbete, monta tu original, serás publicado y si te conviertes en un autor que vende más de 1000 ejemplares, vas a pasar a categoría Gold y te cobramos 60% de regalías o tú recibes el 30%, no sé, unas cantidades más o menos así aproximadas, muy cercanas a lo real, lo que estoy comentando. Bueno, no quiero emitir un juicio sobre esto, antes me gustaría conocer las opiniones de ustedes, qué ventajas, desventajas. Digo, yo me he topado con autores que ya vienen de regreso, ¿no? Que ya pasaron por esta aventura y luego vienen a buscar a un editor. Quiero señalar como un aspecto nodal de este fenómeno que estos textos muchas veces pues no pasan por la edición, ¿no? Sino que el autor dice, bueno, yo ya lo corregí o ya se lo di a un lector, ya me le quitó las erratas, ya lo limpiamos y entonces ya está listo para publicar. Muchas veces el proceso editorial yo los he contado, pasos y pasitos, de hasta 30, si no es que más, ¿no? Dependiendo de qué original se trate. 30 procesos y subprocesos editoriales. Ricardo, ¿quieres opinar? Por favor, te escuchamos. No te escuchamos. Ahora sí te escuchamos.
Sí, muchas gracias. Mire, yo pienso y creo y tengo la firme convicción de que siempre es mejor que alguien nos diga que somos autores o que eres poeta porque escribiste dos versos que funcionan como tales, ¿no? Yo creo que es más importante que te lo diga a que tú mismo te lo digas. En ese sentido, porque creo que el reconocimiento viene de alguien que te lee. Yo creo que a veces nos podemos nosotros mismos aplaudir y no sé, tal vez sentirnos correspondidos por nosotros mismos, por un logro, por llegar a cierto momento de nuestra escritura. Por lo general hay autores que dicen, yo publico y olvido que soy el autor. Yo creo que es la forma más no podría pegar a un autor como parte de sus personajes, aunque siempre hay una liga, un nexo, pero creo que el autor siempre se desprende del libro, finalmente acaba desprendiéndose y abandonando ese ser que debe caminar por sí mismo y tener vida propia. Entonces, por eso se compara con un ente biológico, un auténtico texto que tiene vida propia, porque puede caminar sin el autor, sin el padre o la madre. Adelante. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que para mí, por lo menos, ha sido mucho más, tanto como editor, como autor, poder en otras instancias que no sean únicamente las de una editorial donde yo me voy a publicar, etcétera. Yo lo veo así, pero puedo estar errado, por supuesto, porque hay muy buenas posibilidades, hay muy buenas propuestas editoriales también que se han publicado de manera independiente en este tipo de opciones de publicación, por supuesto. Sí. Entonces, mi punto de vista es ese, y bueno, para mí es mejor que me diga a que yo mismo me lo diga. Creo que es mérito que tienen las editoriales independientes, que va uno detectando cuáles son los textos que funcionan y que en algún momento incluso se le puede decir al autor, ¿sabes qué? Esto sí funciona y esto me parece que necesita más trabajo, o de plano lo quitaría. Ahí entramos hasta en el tema de la composición, ¿no? ¿Cuál va a ser Claro. la estructura final, la versión final del texto que se puede publicar? Si es un volumen, si va a ser una saga, Ricardo, un momentito. Ya no te escuchas muy bien. ¿Puedes repetir la última parte? Quizás si apagas un momentito tu cámara, podamos escucharte mejor. A ver, ¿te escuchamos? Sí, ¿me escuchan? Ah, ya te escuchamos mejor, claro, sí. La última parte, digamos. Ah, perfecto. Así te escuchamos bien. Sí, gracias. Decías quizá. Sí, sí, quizás sea mucho mejor que alguien más te diga como autor que tienes un acierto en el contenido de tu libro y bueno, sabemos que hay gustos, ¿no? Sabemos que hay preferencias, ¿no? En el lector. Es decir, no se va a complacer a todo el público, pero hay autores que van a tener un impacto muy importante en cierto público, en ciertos lectores que gusten de determinado género, de determinado tema, de determinados matices en la obra. Entonces, inevitablemente hay gente a la que le gusta mucho esa poesía que se acerca a, no sé, a la naturaleza, ¿no? A lo bucólico, ¿no? No sé, Efraín Bartolomé, no sé, autores que tienen una resonancia importante en esos temas de lo ambiental, hasta los centran en eso, vamos, les dan hasta premios como por centrándolos en eso. Entonces, en diferentes temas ya hasta disciplinas, ¿no? Como la biología, etcétera. Entonces, creo que ahí es donde nos debemos centrar. O sea, el autor, ¿qué es lo que está proponiendo? Debe tener mucha claridad, eso sí creo que ahí no hay justificación alguna. El autor debe saber qué es lo que está proponiendo y qué es lo que se propone con su libro. Luego, por supuesto, o sea, si está proponiéndolo para una plataforma de autopublicación, pues debe saber las consecuencias, ¿verdad? Por tanto, las consecuencias legales de publicar en una plataforma de estas. A mí me parecen plataformas muy ventajosas desde mi punto de vista. Yo creo que es mucho pedir
60%. Yo creo que es demasiado. Pero bueno, pues hay autores que quieren publicar y que lo aceptan. Claro. Ahora, si el público, yo creo que eso es ya cierto tiempo donde se habla de que el público se subió al estrado y se puso a escribir también, no nada más escuchaba a los autores, es decir, se subió. Yo sí creo, como la compañera Flor lo dice, yo creo que cualquiera puede escribir con una muy buena disciplina, pero creo, porque en algún momento escuché a varios autores importantes de la generación de los 50 y se decía en algunos talleres, con que escribas un buen poema, uno solo de tu libro, si ese es un verdadero poema, o dos líneas que justifiquen tu poemario, magnífico, magnífico, pues quiere decir que algo se logró. Bueno, yo puedo decir esto porque, pues, por ejemplo, a Sabines lo conocemos más por Los Amorosos, yo otro poema no me lo memorizo, habrá fragmentos, ¿no? O a Octavio Paz por Piedra de Sol, es decir, hay otras cosas importantes de Octavio Paz, pero bueno, hay como cumbres, ¿no? De cada autor, y a lo mejor hay cumbres y valles, ¿verdad? Eso es lo que habría que valorar, pero no conocemos a los autores porque tengan una obra que vaya sosteniendo ciertos picos, ¿verdad? O sea, eso no lo vemos muy frecuentemente. Claro. Bueno, lo vemos en las canciones, ¿no? De algunas canciones de algunos, pero digamos, las canciones son diferentes del género literario, entonces habría que ver, ¿no? Habría que ver y que eso pesar qué está proponiendo un autor para saber si puede publicar aquí o allá. Creo que las características de la obra son las que van dándole el rumbo Claro. sobre cuál sería la mejor opción, si es mejor una editorial independiente, una editorial institucional o incluso estas plataformas de autopublicación que también me parecen buenas para un trabajo inicial. Pero yo creo que ni Vargas Llosa, ni autores que pueden vender y que pueden realmente vivir de su trabajo, pues no publicarían en esas plataformas, lo digo con todo respeto. Creo que Stephen Muchas King sí gracias. lo hizo. No Creo. lo dudo. Perdón, Alejandro, Flor, comentarios al respecto. Bueno, yo creo que ahí el principal problema es la sobreoferta. Hay un poquito, habría que reflexionar un poquito más con respecto a lo que comentaba Flor, ¿no? Cierto, cualquiera tiene la posibilidad y el derecho de escribir y si quiere puede publicar, ¿no? Pero hay algo en lo cual tendríamos que ser un poco más precisos, ¿no? La pertinencia de lo que se escribe y la calidad de lo que se escribe y sobre todo el discernimiento general en cuanto a esos procesos. Algún académico, no estoy seguro quién es, creo que se le atribuía a Octavio Paz, no estoy seguro, que decía que en este país se escribe más de lo que se lee. Así es. Y el problema de esa oferta es que puede haber mucho que no tenga ningún tipo de pertinencia, ningún tipo de sentido el que esté ahí. La única razón por la que estará es por la facilidad que encontraron al subir ciertas ideas. Estoy en algunos grupos de escritores independientes y realmente pues es un poquito, me da un poquito de pena ver ciertos textos de los cuales se sienten súper orgullosos y en los cuales se pone de manifiesto que han leído muy poco y por lo tanto no tienen la capacidad de entender que lo que escribieron no está ni muy apenas bosquejado, ¿no? Pero creen que ya lo hicieron bien. El problema con esas plataformas de autopublicación es ese, ¿no? Cualquiera va a creer que lo que hizo está bien hecho, cuando con un poco más de conocimiento es obvio que aún falta mucho trabajo literario, mucho trabajo de edición, mucho trabajo de reflexión. Claro. Así, yo creo que ese es el principal problema de todas estas plataformas. Yo quisiera retomar tu comentario, me parece muy importante, muy honesto y la verdad muy generoso, Alejandro, porque muchas veces no te vas a encontrar personas que te hablen con tal sinceridad como tú lo has hecho. Y es muy importante que los editores seamos muy francos. Muchas veces los originales
están muy lejos de ser la mejor versión de ellos mismos. Entonces yo les digo, bueno, no está listo para publicación o te acompañaremos en un trabajo que va a ser arduo, quieres intentarlo, pero no me voy a enfocar en mí, sino en lo que acabas de decir, Alejandro, porque el proceso editorial y esta ética editorial, como tú la describes, recupera lo valioso de este espejo colectivo. Es decir, el libro vale como libro por su colectividad, por ser un producto social, que está de cara a su primer lector, que es el editor, y que uno como autor y uno como editor no somos la misma persona, ¿no? Incluso quienes escribimos y también editamos, cuando uno es autor, uno tiene que mantener esa necesaria, esa indispensable modestia para que otro lo lea y otro lo edite y otro le diga a uno, mira, esto que tú crees que estás diciendo aquí no aparece en el texto, ¿no? Esto que tú crees que es tu mejor rima realmente suena ripioso. Entonces, me parece muy importante aprovechar este espacio para recuperar y promover la confianza en el editor, en el diálogo con los editores. Y además, cuando decimos editores, sabemos que estamos hablando de un equipo más amplio. El editor también viene acompañado de un lector, un corrector de estilo, incluso, y de manera muy importante también, quien hace una interpretación para ilustración también está aportando una mirada y nos está devolviendo como un espejo qué es lo que estamos haciendo como autores y nos está enriqueciendo como autores. Yo diría que es muy importante que quienes nos escuchen pues crean en la honestidad de esto que les estamos platicando. Una muy buena obra puede durar en proceso de creación incluso años. A veces nos apresuramos a publicar y bueno, está bien, digamos, pedagógicamente hablando, pues está bien porque empiezas a encarar tu obra, empieza a enfrentarse al mundo y a recibir los golpes de la humanidad, ¿no? Cuando otro lo lee, cuando te hace un comentario, o no, también de la indiferencia. Si queremos llegar a ser buenos autores, tenemos que darle el tiempo necesario a los textos. Alejandro, te escucho. Otra cosa también a resaltar es que tampoco se trata de un conservadurismo intelectual. A mí me han dicho esto de que, mira, a J.K. Rowling la rechazaron 70 editoriales, mira quién es ahora. Digo, sí, pero tú no eres J.K. Rowling. Lo que sí es que si tienes una calidad suficiente, no tanto para hacer un superventa, sino para que pueda transmitir bien tu obra, claro, puede que llegues a ser una de ellas, ¿no? Pero requiere un mínimo de revisión estilística, ortográfica y cosas por el estilo. Y por supuesto, estamos apostando por muchos autores completamente desconocidos porque nuestra intención no es ser la empresa que se va a beneficiar económicamente, tal como sucedió, por ejemplo, con la última Nobel, que solamente una sola editorial española la publicaba y después de que ganó empezaron ahí las broncas legales y demás, y porque ahora sí ya vieron el dinero con ella, ¿no? Antes no. Sí. Nosotros, los editores independientes, no estamos pensando en que vamos a vender muchos ejemplares de nuestro autor y por lo tanto requerimos que sea, no, confiamos, apoyamos, vemos la potencialidad, vemos lo que nos atrapa de ese libro que recibimos, un libro que de repente cualquiera lee este título, Noches Pálidas, y dice, pues a lo mejor algo me va a decir, ¿no? Claro. Y entonces le apostamos y lo hacemos, ¿no? Pero sí, hace falta ese tamiz de alguien que sabe un poco más, que puede aportar al trabajo del escritor, que si bien es un trabajo personal, en el punto en que se vuelve un libro con miras a llegar a un público, también es un trabajo colectivo de varios que saben algo de una parte de ese proceso. Pensaba en lo que comentaba el compañero sobre precisamente ese convencimiento, ¿no? del autor, de que sepa que realmente lo que está escribiendo es realmente una propuesta editorial y no un libro, digámoslo así, un libro del autoengaño. Yo creo que eso es importante
decirlo en esos términos, porque bueno, hay críticos como Juan Domingo Argüelles, pues que han hablado sobre lo que no se hace en la lectura. Exacto. Pensando en que, por ejemplo, con una pregunta titula un libro y dice, ¿qué leen los que no leen? ¿No? Y ahí vemos, entre todas las cosas que se leen, pues el libro vaquero, ¿no? El sensacional de traileros, etcétera. O sea, hay gente que lee, pero no lee porque le va a producir tedio, porque ven muchas palabras en muchas hojas. Es decir, no hay un interés o la lectura, la oferta que ha recibido a lo largo de su vida, no ha sido de su interés. Y es decir, lo que ha recibido como propuesta de lectura no le ha despertado las ganas de seguir como lector, de tener una trayectoria como lector. Entonces es una lástima porque definitivamente sí se lee poco en este país, se lee muy poco y bueno, lo que hoy sabemos es que un autor que va a ponerse a leer, que realmente va a leer algo importante, así como por ejemplo un escritor que va a llevar una propuesta, pues tienen que pelear contra el lugar común. Yo creo que es una lucha de ambos, porque Exacto. tampoco el lector no va a tener un combate con algo con lo que ya se peleó hace mucho, es decir, con todo aquello que le produce tedio. Y tampoco el autor va a presentar un manuscrito que esté plagado de todo lo que ya sabemos. Por eso Amado Nervo, desde casi finales del 19, principios del 20, dijo, ya todo ha sido dicho, ¿no? Pero como nadie escucha hay que volver a repetirlo. Pero ya todo ha sido dicho. Ya todo ha sido dicho. O sea, ya no hay nada prácticamente que podamos decir, salvo que estemos brincando, ¿no? Aquellas piedritas donde pasa un río y estemos, digámoslo así, evadiendo esos lugares comunes que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de leer. Es importante leer porque sí, con ello sabemos qué es lo que ya está hecho, ¿no? Y mejor dicho, que muchas de las cosas que podemos decir nosotros ahora, ¿no? Por eso hay tanto respeto a las obras que son consideradas como clásicas, porque definitivamente, si es un clásico, si de verdad es un clásico, pues es un modelo de literatura, o sea, es un modelo a Claro. seguir, es importante. Claro. Ahora, Tal cual. sí se lee poco, pero está demostrado que si es interesante te van a leer. O sea, esto hay que decirlo, ¿no? O sea, Así no, es. la literatura no está sepultada. Yo no creo que ni la poesía, yo creo que ni la poesía se No, sigue por creando. supuesto. ¿Ves? El idioma está vivo. Si lo hablamos es porque está vivo, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, pues es un comentario. Les quisiera mostrar unas portadas de nuestros libros, de manera muy tangencial. A ver, te vemos, Ricardo. Se llama El folclore en algunos de sus modos literarios, adivinanza, refrán, canción y cuento. Y es de uno de nuestros autores que se llama Mario Calderón. Yo creo que es un libro de investigación sobre el folclore en México, que esta parte también, como lo mencionaba el compañero, sí, efectivamente, hace falta traducción de este tipo de libros también, porque nuestro folclore no se puede tampoco evadir, como es parte de nuestra cultura, y no porque sea folclore deja de ser, de tener momentos cumbres que creo que con mucho representan realmente cimas de lo que son los géneros literarios. Me Claro. refiero a la investigación, me refiero a la poesía, que puede ser considerada también folclórica por pertenecer a algún lugar, y también, por ejemplo, al cuento y a la novela, ¿no? O sea, tiene muchas implicaciones. Yo creo que el folclore, por supuesto que parte de nuestra cultura nacional, y bueno, aquí Mario Calderón hace una investigación exhausta sobre el tema. A mí me parece muy rico que se pueda seguir haciendo investigación, porque no vamos todo digamos, a marginarlo o a simplificarlo diciendo es indigenismo, ¿no? Claro. O creando, ¿no? Que ya para eso se crean instituciones, etcétera. Pero yo creo que sí es muy importante seguir fomentando que se publiquen estos libros de rica investigación que siguen dando resultados. No sé si les puedo mostrar dos portadas ya nada más juntas. Sí. Si quieres, coméntalas antes de mostrarlas, porque cuando prendas la cámara se te va la voz. Por favor. Perfecto. Antes de que me quede sin voz, Sí. mi voz que madura, bueno, ahí Tu voy. voz que Entonces dice, madura y tu voz que madura. Uy.
Madura en silencio. Bueno, ahí va. Dice, conversatorias. Este es el número 3 de la saga de conversatorias. Yo creo que ya son más de 70 y tantos autores. Wow. Y ahí ya están, por ejemplo, en el primer tomo está Vicente Quirarte, está Efraín Bartolomé, Eduardo Casar, es decir, una plana muy importante. Y en este tercero ya está, por ejemplo, Carlos López, Víctor Manuel Mendiola, Socorro Trejo Sirven, etcétera. Bueno, una plana muy importante de Estupendo. autores, yo creo Sí. que tienen un nombre, que tienen una trayectoria y que, bueno, hay una fotografía de ellos, una fija que antecede a la entrevista y un poema, por supuesto, ¿no? Que nos da una muestra, nos da también las características de una antología poética. Los 3 tomos tienen estas características, los quisimos uniformar y creo que si alguien ya se interesa por la obra, pues va a querer saber por cómo escribió un poema, cómo escribió un libro, un autor, en qué momento le parece más propicio el acto de la escritura, etcétera. De qué manera, cómo escriben los que escriben, vamos. Esto creo que ha sido un tema de investigación, ¿no? Entonces, desde ahí creo que las editoriales tienen que hacer más interesante la propuesta, la oferta, lo que le vamos a ofrecer a los lectores, eso es lo que ellos van a evaluar, vamos, ¿no? Entonces, si van a investigar qué es una generación, bueno, aquí tenemos una y es de poetas mexicanos, ¿no? Y les preguntamos cosas que no les hubieran preguntado en otro momento, ¿no? Claro. Porque nos documentamos, vamos, hay una documentación antes de hacer la entrevista y esto la hace muy rica. La distribución en esas plataformas un poco despersonalizadas, nada más para hacer una aportación. Algo que creo que ya mencionaron, pero quisiera súper enfatizar y darle un enfoque adicional, es el tema de la comunidad. En una plataforma no existe como esa retribución o esa retroalimentación. Por poner un ejemplo, contraté hace un tiempo un servicio de streaming, que es como una especie de Netflix de cursos, que se llama Masterclass. Ahí podemos tener grandísimos cursos de Neil Gaiman, de Amy Tan, de Walter Mosley, pero ellos, aunque son maravillosamente reconocidos y son el epítome de la literatura estadounidense, no se van a acercar a hacer un comentario acerca de tu escrito. Ellos van a platicar, o sea, todo es solo para allá. No existe una retroalimentación. Y creo que es algo muy similar a lo que ocurre con esas plataformas de libro. Tú mandas tu escrito, pero no existe una camaradería. Oye, tu libro tiene mucho potencial para A, B, C, D, o tu libro necesita un poco de trabajo y quizá un poco de maduración en estos y estos otros puntos. Y el autor también va a poder elegir si recibe esos consejos y se queda contigo. La mayoría de las veces esa es la razón por la cual deciden publicar con uno, porque escuchan lo que el editor les está diciendo. Y en cambio en las plataformas pues nada más mandan el libro y bye. Y otra cosa que ya habían mencionado ustedes, pero me gustaría como también cerrar la tuerca, es regularmente los editores tenemos muy buen ojo para ver los defectos en otros autores. Somos buenísimos, pero no se nos escapa un detalle. Pero a mí me ha tocado editar o diagnosticar escritos de colegas editores y cuando uno los lee, les pregunta, oye, ¿sí te fijaste que aquí a tu personaje le faltó ta, ta, ta? O que este poema no llegó a muchos lugares. Es como
una forma de colaborar, no necesariamente tiene que ser desde el yo estoy aquí, tú estás allá. No, 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 no. Todos como editores tenemos necesidad de un editor a la hora de escribir, porque no podemos ver todas nuestras aristas desde fuera, porque estamos ahí adentro. Esa es la aportación que les quiero decir. En caso de que estén pensando en conseguir de entrar en una plataforma de estas, puede ser una buena idea. Es muy sencillo, muy accesible, rápido, pero no hay camaradería, no hay retroalimentación, no existe trabajo editorial, que es esto que estamos haciendo. Esto, por ejemplo, yo no sabía, por ejemplo, lo que Alejandro dice, que es que se puede distribuir por correo. Me explotó el mundo, ¿no? 40 pesos. Exacto. Yo estaba Fabuloso. en Amazon, estoy ahí peleándome con Amazon y con iBooks y 40 pesos, como dice Alejandro. O por ejemplo, lo que dice Ricardo acerca de los autores de los 50, yo me sentía muy edgy por leer Almazán, que es de los 70s, 80s, y hay autores mexicanos de los 50s que no han sido recuperados, ¿no? Claro. Te faltan los Eso, de los 70. Por pues, cierto que Almazán abreva muchísimo de toda la tradición humorística que se trae Enrique Jardiel Poncela de los años Sí. 20. wow. Entonces, pues sí, claro, y Poncela es divertidísimo. Así es. Esto no lo hubiera sabido yo nunca si no estuviéramos en este coloquio. Y finalmente, pues, que es para mí, Mimi, lo más importante, el dinero. Yo creo que existe más posibilidad de ganancia autopublicando en una editorial que ya esté constituida, que ya sepan cómo comercializar el libro, que tengan ese ojo para ver una portada, como por ejemplo como esta, que esta de hecho también está inspirada en los años 20, que puedan darle al autor que le tiren unas bolas para que ellos puedan conectar y puedan darle un mejor enfoque a su libro que algo muy despersonalizado, que cuesta muy caro publicar. Yo no sé si puedo decir mi experiencia, pero yo vi que 15 libros salían como en 14,000 pesos y cuando hice mi cuenta dije, o sea, yo lo hice por curiosidad, ¿no? Quiero ver a qué me estoy enfrentando, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Pues son 14,000 pesos por Claro. 15 libros, Impresión solamente digital. por el placer de estar ahí en el catálogo de esa plataforma, que no dice nada, o sea, no es Alfaguara, no es Ciruela, o sea, no es una grandísima editorial. No es Conebrige, no No es es El Perro, Conebrije, no es Malabar, no no es es, Editorial no es Manzanilla. Mester de Junglaría, ¿no? O sea, es una despersonalizada, tal cual. Sí. Entonces, no existe identidad, el autor no pertenece a un colectivo, no está siendo representado por un ejército de autores que ya se sometió al fuego de la edición y están presentando su trabajo. Él es simplemente su librito impreso y vámonos. A esos Sí, editoriales no es les cierta importa el futuro. soledad, ¿no? Existe mucho la soledad del autor cuando no tienes este acompañamiento y no estamos diciendo que sea imposible lograr el éxito así, pero el éxito tiene que ser visto también desde diversos ángulos, ¿no? El éxito no es solo vender ni solo que ya publicaste, sino llegar a los lectores, tener una conexión, conquistando una autoridad también, ¿no? Porque ser autor es tener autoridad. Pues esta charla ha sido muy interesante. Estoy segura de que aquí podríamos seguirnos otras 3 horas. Seguro. Segurísimo. Ricardo, Ricardo. comentarnos algo, por favor. Sí, bueno, ¿me escuchan o apago mi Sí. cámara? Sí, te escuchamos.
así te vamos a oír mejor. Sí. No, creo que las editoriales independientes, yo creo que me sumo a ello. Hace poco, por ejemplo, les comento que será cosa de 2 años, hicimos una coedición con el gobierno de Portugal y pudimos coeditar una antología de poetas tanto mexicanos como portugueses. Y entonces ahí, bueno, titulamos esta antología como Poesía de la Hora. Y había poetas portugueses muy buenos. Conseguimos un traductor que hiciera el trabajo de la traducción del portugués al español y en el caso de los mexicanos, trasladar sus poemas al portugués. Entonces, tuvimos como resultado una antología bilingüe, ¿no? De 15 poetas portugueses. Fue patrocinado por la República de Portugal, este Instituto de las Bibliotecas y de los Libros, Camoes, y bueno, fue muy interesante. Fue muy interesante porque yo me dije que una editorial, no por ser independiente, debe cargar con una baja autoestima o con una idea de que no puede llegar a otros niveles. No, De hecho, claro. yo mucho orgullo que esta antología lleve el sello de una república como la de Portugal y de que tengamos esas repercusiones siendo editoriales independientes que no tiene nada que ver el ser independiente con la calidad editorial que tú pretendas manejar como editor, como editorial, etc. Entonces, creo que es muy importante tenerlo en cuenta, no tenerle miedo a las coediciones con instituciones grandes. En 2013 nosotros obtuvimos este apoyo para la publicación de obras. Bueno, Felipe Calderón lanzó una convocatoria, dijo, pues tenemos no sé cuántos millones, creo que eran 20, algo así, dijo, vamos a regalarle 20 millones o a darle 20 millones a las editoriales independientes, y bajo concurso nosotros obtuvimos uno de esos apoyos y publicamos 13 libros. Wow. Para nosotros como editorial independientes, pues es mucho, 13 libros en un año, pero lo hicimos. Entonces, creo que no hay que tenerle miedo a los proyectos grandes, tampoco a la distribución. Nosotros desde el año 2000 tenemos un convenio con Educal, por ejemplo. El que seas independiente no tiene nada que ver con que si tú distribuyes en Educal, en Porrúa, en otras plataformas, en otras distribuidoras que son ya de alcances nacionales, no tiene absolutamente nada que ver, ni va en detrimento tampoco este trabajo. Yo creo Claro. que además creo que es más apreciado, más valorado por tus autores el que tengas más canales de distribución. Aunque sean algunos ejemplares, yo estoy hablando de que no vas a distribuir todo el tiraje en Educal, es decir, vas a dejar 150, 200 ejemplares para Educal, otros Eso es 150. bastante, Ricardo, porque hay que decirles a los autores también, y nada más les voy a decir que nos quedan 4 minutitos, ya tenemos que ir cerrando, pero autores sepan que las librerías generalmente, las más grandes, nos piden de cada título 2 a 3 y a veces cuando mucho 10 ejemplares. Es decir, que los autores muchas veces vienen pensando, bueno, es que ya voy a vender una tonelada en librerías grandes. No sucede de esa manera. Claro, así es como se mueven los libros, porque son muchos libros y es natural que así vaya siendo. Entonces, muchas veces, bueno, si Educal te está pidiendo 200 ejemplares, pues es fabuloso, ¿no? Porque implica un compromiso muy grande y hay que creerle a eso. Uh-huh. Y ahora está muy interesante porque si Educal, bueno, si estás distribuyendo en Educal, Educal tiene una librería casi en cada estado de la República. Exacto. Entonces, Sí, pues todos esos ejemplares se van a enseñar. claro, están Creo que eso lo hace también, Así es. Muchísimas gracias. Pues claro. es un placer hablar de libros, hablar en esta ocasión de cómo publicar, en dónde publicar. Tenemos también las opciones de venta del e-commerce, que eso sí creció bastante bien, de manera muy, muy generosa durante la pandemia. El e-commerce, que es esta venta de libro, no necesariamente digital, puede ser digital o impreso, a través de las plataformas de comercio. Eso sí ha sido eh, un fenómeno bastante agradable para las editoriales que ya vemos como el público de pronto está aceptando comprar a través de estas plataformas mediante tarjeta o pagos en la tienda
OXXO, ya sabemos, y pagan ahí y además tienen este tiempo de espera de su ejemplar, ¿no? El lector, eso demuestra también que el lector está con ganas de leer, ¿no? Con ganas de conocer nuevas propuestas. Gracias a esto hemos podido llegar a más. Les agradezco muchísimo. Ahora tenemos que despedirnos. Alejandro, si andas por ahí, nada más quiero darles las gracias a todos, decirles que aquí vamos a seguir Sí, claro, aquí estoy. platicando, ¿eh? Creo que a mí me gustaría retomar esta mesa en otro momento. Ahora esto es para el Encuentro Babel. Muchas gracias al Encuentro Babel de parte de Cooperativa Editorial. Les decimos muchas gracias por participar con nosotros. Esta mesa pues es de parte de nuestra cooperativa, un esfuerzo enorme que estamos haciendo para llegar a más públicos, con más propuestas, con más conexiones. Que tengan una excelente tarde. Ya seguiremos platicando en otros momentos. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias y un gusto conocerlos a todos ustedes. Igualmente. Muchas gracias, Varinia. Muchas gracias a Merari Fierro de Endora Ediciones, a Babel. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Alejandro. Y a todos los que nos están viendo por dejarnos platicarles acerca de nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias, Flor, Ricardo, Alejandro. Buenas Hasta luego. tardes. Hasta luego. Bye. Babel. Babel. Adiós.